Hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Nuestra entrevistada hoy es la licenciada Verónica Pérez, cuyo tema de investigación se centra en los ferrocarriles. ¿Cómo estás, Verónica? Bien, muy bien. Si bien hoy el tema de los ferrocarriles está en la opinión pública, esta licenciada en Sociología destinó su beca doctoral del CONICET a, voy a ser literal, me voy a permitir leerlo, Bueno. a las formas de disconformidad social entre los usuarios del sistema de transporte público de pasajeros. ¿Cómo surge en vos este interés por la disconformidad de los usuarios del ferrocarril? Bueno, el conocimiento no es algo individual, sino más bien yo sostengo colectivo, ¿no? En ese sentido yo formo parte de un equipo de investigación que tiene sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y con un grupo de compañeros empezamos a trabajar el tema de los ferrocarriles a partir del episodio que se desarrolló en Constitución en 2007, donde un grupo de pasajeros se enfrentaron durante horas con la policía y quemaron trenes, ¿no? Ahí aparece nuestro interés de por qué emergen este tipo de acciones entre los pasajeros de trenes urbanos, ¿no? En el marco, digamos, de que ya estaba instalado en la agenda pública las condiciones en las cuales se viaja, ¿no? Pero la pregunta central fue, bueno, ¿por qué estas acciones se desarrollan y empiezan a desarrollarse recurrentemente? Porque es decir, el caso de Constitución fue un caso de estallido, ¿no? Muy, digamos, muy puesto en la agenda pública, muy tomado por los medios de comunicación, pero se venían desarrollando otros incidentes de menor magnitud, como ataques de pasajeros contra las formaciones, ataques de pasajeros contra los trabajadores, como forma de expresar ese inconformismo con el servicio. Así que, bueno, en ese marco fue que conformamos un equipo, una parte de ese equipo se dedicó a trabajar de lleno el episodio de Constitución. Posteriormente, previamente apareció el tema de AEDO, que es el que inaugura el ciclo de los ataques, ¿no? AEDO en 2005 es un hecho de gran envergadura donde grupos de pasajeros queman las formaciones, también se extiende durante horas, hay un enfrentamiento muy fuerte con la policía. Otro grupo toma ese hecho, ¿no? Y hace un estudio de caso, después está el grupo que toma Constitución en 2007 y después otro grupo tomamos Castelar en 2008. Esos fueron los tres episodios que tomamos para estudiarlos en profundidad y hacer un estudio comparativo de ver las razones. Y en el marco de ese estudio, las distintas formas de la disconformidad que se desarrollaban en el sistema, ¿no? Mencionabas los episodios de Constitución y de AEDO. La disconformidad es un emergente heterogéneo que a veces se manifiesta en forma pacífica y otras veces en forma violenta. ¿Cómo se pasa de la acción indirecta a la acción directa? Bueno, yo ahí no diría que hay un pasaje, ¿no? Me parece, bueno, en nuestro estudio un poco que enfoca en ese sentido, lo que hay son distintos grupos que tienen diferentes disposiciones a la acción, ¿no? Hay grupos que tienen mayor disposición a la acción indirecta y esto está muy ligado a la valoración de las instituciones que pueden funcionar como amortiguadoras de esa disconformidad, y grupos que no tienen una relación con los canales institucionales de procesamiento del conflicto, ¿no? Particularmente en el caso de trenes urbanos, la característica, el rasgo dominante de los pasajeros es ese. Nosotros lo estudiamos específicamente
Y esto está ligado a una característica muy central del sistema, es que desde la perspectiva de los pasajeros no existen canales para poder tramitar la disconformidad con el servicio. Es decir, si bien formalmente existen, porque está la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, existe el libro de quejas en las estaciones, incluso hay acceso a la justicia, no es que sean canales utilizados, o sea, principalmente domina un desconocimiento bastante generalizado de esos canales. Pero también, aún los que los conocen, no los utilizan, ¿no? Y les atribuyen una muy baja efectividad para solucionar los problemas de los pasajeros. Entonces, en ese marco, digamos, en ese vacío, hay como un vacío donde se instalan estas formas de acción, ¿no? La acción directa es una característica que tienen, pero no la circunscribiría solo a la acción directa en términos generales y abstractos, porque es una forma de acción directa, ¿no? Es una forma de acción directa, son formas de acción colectiva, de violencia colectiva, ¿no? La acción directa puede tener otras características e incluso ha sido usada históricamente por actores de forma organizada, planificada, con metas específicas. En este caso, las acciones de los pasajeros, estos ataques de pasajeros contra las empresas, no aparece públicamente una demanda, no aparece públicamente un destinatario enunciado, ¿no? Si bien lo que se puede ver en la lógica de desarrollo de los hechos es un destinatario preciso, que es la empresa principalmente, porque a quien se ataca es a todos los objetos identificados con la empresa, ¿no? E incluso hay una relación de correspondencia entre los hechos precipitantes, que precipitan la acción, los que desencadenan, digamos, los hechos, y el blanco de los ataques, ¿no? Muchas veces cuando hay un problema de información, por ejemplo en el caso de Constitución de 2007 que hablábamos antes, sucede que los pasajeros el servicio está interrumpido. Los pasajeros se aglomeran en los andenes y formaciones esperando que se reinicie. La empresa informa que va a salir una partida. A los 5 minutos informa que esa partida no va a salir, entonces y que va a salir otra formación que está ubicada en otro andén. Hay un desplazamiento importante de los pasajeros para poder ingresar a la otra formación. Bueno, finalmente la formación no sale, ¿no? Este manejo deficiente de la información también incrementa las tensiones. Y lo que se ataca principalmente, inicialmente, es la oficina de informes. Entonces hay una relación de correspondencia, si bien verbalmente, explícitamente no aparece, digamos, la demanda, no aparece una demanda, es decir, esa característica tienen los hechos, ¿no? En relación a eso te iba a preguntar, mencionabas recién que hay distintos grupos. Cuando hablas de grupos, ¿te referís a grupos de usuarios o hay grupos exógenos que también participan en este tipo de protestas? Y para los usuarios, en la valoración de la protesta, ¿qué es más importante, la efectividad o la legitimación de la acción? Bueno, en relación a la primera pregunta es la discusión que se instala públicamente, ¿no? Si los hechos son el producto de grupos que buscan en el desarrollo de los mismos algún interés ajeno al que sería el interés de los pasajeros, o si bien son espontáneos y producto de la bronca de los pasajeros. En todos los casos, fundamentalmente los casos que afectan a la operadora Trenes de Buenos Aires, que actualmente ya no opera esos servicios, pero que durante todo el periodo de la investigación sí, el gobierno y los medios de comunicación rápidamente salen a endilgarle la responsabilidad a grupos, fundamentalmente lo instalan grupos trotskistas, partidos de izquierda que buscan el desarrollo de los hechos. Incluso en Castelar en ese momento también se estrenaba la película de Pino Solanas y hubo ahí una querella porque le atribuyeron la responsabilidad del hecho. En el caso de los hechos... ¿Fue una incitación o fue evaluada como una incitación a la violencia la película? Fue lo que se decía públicamente, es que lo que se buscó fue desarrollar el hecho para darle publicidad a la película que se estaba por estrenar. Entiendo. ¿No? En el caso de Constitución del 2007, incluso el gobierno instala públicamente que es el producto de la bronca de los pasajeros. Y posterior a ese hecho se le quita la concesión al Metropolitano, ¿no? Entonces hay, digamos, según a quién afecte, a qué grupo económico afecten los hechos, hay distintas posiciones, ¿no? En el caso de la operadora Trenes de Buenos Aires, rápidamente. Ahora bien, hay dos cosas, ¿no? En nuestra investigación sostenemos, a partir de estudios de caso en profundidad, que los hechos son espontáneos en su lógica. Esto no indica que no pueden participar, que no puede haber lo que nosotros decimos una hibridación de intereses, ¿no? Que a medida que se desarrollan los hechos hay otros actores que intervienen con el interés de desarrollarlos para otros intereses que no son, digamos, los de los pasajeros. Grupos de muy diverso tipo, pueden ser grupos políticos, pueden ser grupos más
digamos, vulnerables, que aparecen con la intención de realizar saqueos, aprovechar la oportunidad abierta por la situación para saquear negocios. Eso aparece claramente en el caso de Aedo, que se prolonga durante muchas horas. Pero no es la lógica dominante de los hechos. Esto es lo central, ¿no? Y lo que nosotros discutimos. ¿Y cómo valoran esta segunda parte que te preguntaba? ¿Cómo valoran más? ¿O qué le resulta en los usuarios más importante? ¿La efectivización que pueden llegar a generar con el acto o la legitimación del reclamo? Esta es una pregunta interesante porque nosotros no tenemos un instrumento de registro para captar eso en el momento de desarrollo de los hechos. Lo que sí tenemos, hicimos 2 encuestas, una en 2007 y una en el año 2010, a pasajeros de las líneas Sarmiento y Roca, e instalamos la pregunta acerca de las valoraciones por la legitimidad y la efectividad. Digo esto porque el campo de la representación, sobre todo cuando uno instala la pregunta en periodos alejados de los hechos, tiene su propia dinámica y su propia particularidad, ¿no? Es decir, uno evalúa un hecho que sucedió en un momento lejano. Que en el caso de Constitución, cuando hicimos la encuesta en 2007, no fue así, porque nosotros instalamos la encuesta, la implementamos en junio y el hecho había sucedido en mayo, o sea que estaba muy cercano. Y ahí lo que relevamos en el campo de la representación es que domina la efectividad más que la legitimidad, ¿no? O sea, hay una atribución de efectividad, si bien, digamos, la legitimidad siempre, a ver, ¿cómo decirlo? La legitimidad está instalada, domina a nivel social general una legitimidad mayor por las formas indirectas, digamos, por las formas institucionales de procesamiento del conflicto. Pero en el caso de estos hechos, la efectividad empieza a ser un atributo muy importante, que en nuestra hipótesis permite también que se desarrolle. Es decir, la legitimidad pasa a un segundo plano. Pasa a un segundo plano porque la disconformidad es muy alta y porque está ligado al vacío de canales institucionales considerados efectivos para tramitar esa disconformidad. Así que ese es el juego un poco que hay entre legitimidad y efectividad. No sé si fue suficientemente claro. Recién me decías, no tenemos registro nosotros para medir estas cosas. ¿Qué variables utilizas para medir la disconformidad? ¿O qué variables utilizaste en esta tesis para medir la disconformidad de los usuarios? Varias. La encuesta fue una bastante importante porque nosotros preguntamos ahí por la calificación del servicio, ¿no? Esa fue nuestra primer variable. Le preguntamos a los entrevistados en una escala de 1 a 10 cómo calificarían el servicio de trenes urbanos y bueno, la resultante fue impactante porque era un promedio de 3 puntos, ¿no? En 2007. O sea, en términos académicos que nosotros trabajamos es un aplazo total. O sea, E incluimos otras preguntas. ¿Cuáles eran los aspectos que consideraban que funcionaban peor? Y esto es interesante porque en las 2 encuestas, tanto en 2007 como en 2010, en 2007 la calificación mejora un poco, pero es muy relativa porque hay un promedio de 5 puntos. Es decir, ¿cuáles eran los principales problemas? Y los pasajeros lo que instalan es que los problemas son las demoras y cancelaciones de los servicios. Esto no es un problema menor, porque la mayoría de los pasajeros de trenes urbanos utiliza el servicio por motivos laborales. Y las demoras, las cancelaciones, las interrupciones lo que hace es perjudicar directamente al pasajero en ese ámbito de relaciones. A raíz de eso nosotros en 2010 incluimos la pregunta acerca de cuáles eran los perjuicios, porque nos había llamado bastante la atención que si bien está ligado a variables objetivas, porque uno ve digamos, los indicadores operativos de calidad de la prestación que toma la CNRT e incluso una investigación sobre que hizo la Secretaría de Transporte de Intrupúa, los indicadores de calidad caen a partir del 2002 de una manera que es brutal, sobre todo en esos aspectos, frecuencia y frecuencia y puntualidad de los servicios. O sea que la percepción de los pasajeros no está alejada de lo que objetivamente sucedió. Lo que pasa es que ahí se agrega el perjuicio que tiene para ellos. No es lo mismo, digamos, para hacerlo de una manera, que el baño de la estación esté sucio, que el tren no llegue a horario, digamos, en cuanto a los perjuicios que tienen ellos. Sostenés en tu trabajo, en tu tesis, que el sistema que se utilizó para transferir los servicios al sector privado generó un ámbito privilegiado de acumulación. ¿Cuáles fueron las condiciones que posibilitaron esa acumulación? Un ámbito privilegiado de acumulación es un concepto desarrollado por una doctora que se llama Ana Castellani, que hace referencia a un conjunto de prácticas de articulación público-privadas que permiten la generación de beneficios extraordinarios para las empresas que participan en esos sectores.
Nosotros sostenemos que en el caso de los trenes urbanos sucedió así, con algunas características diferenciales en relación a otras empresas de servicios públicos. ¿En qué fundamentalmente? En otras empresas este ámbito privilegiado está posibilitado por la falta de regulación principalmente. Es un rasgo que también se da en el caso de trenes urbanos. Es decir, los controles no funcionan, no hay control sobre la actividad de estos grupos económicos. Pero la diferencia es que en otros ámbitos lo que sucedió es que este beneficio, ganancia extraordinaria, se dio a partir del incremento sistemático y muy importante de las tarifas de los servicios. Ahora, en el caso de los trenes urbanos esto no pasó así, porque justamente la tarifa se mantuvo realmente baja, ¿no? Se consideró fuertemente cuáles eran las necesidades de la población que utiliza el servicio, y la tarifa al día de hoy, ¿no? Es una tarifa realmente muy competitiva, por eso el servicio de trenes urbanos continúa teniendo tanta cantidad de pasajeros, ¿no? Para el pasajero, esto nosotros lo relevamos, para el pasajero es muy importante la diferencia entre el valor del boleto del colectivo y el valor del boleto de tren. De hecho, prefieren sufrir estos perjuicios, estas condiciones de viaje, antes que tener que pagar esa diferencia tan importante, porque en muchos casos ellos instalan, no llegamos a fin de mes, ¿no? Entonces no fue la tarifa el principal. Resignan la calidad del servicio en función de tener un costo muy bajo. Muy bajo, exactamente. Es una necesidad económica, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Acá lo que hubo fue un uso de los subsidios que, bueno, la investigación abierta ahora a raíz de la tragedia ocurrida con el concesionario de trenes de Buenos Aires en febrero en la línea Sarmiento lo puso al descubierto, ¿no? Es la utilización de los subsidios para objetos que no son para los cuales están destinados, ¿no? Si uno ve cómo crecieron esos grupos durante todos estos años, realmente es muy impresionante. Por ejemplo, Trenes de Buenos Aires, cuando inició las concesiones, tenía 2 líneas de colectivo. Cuando finaliza... ¿Trenes de Buenos Aires del Grupo Plaza en colectivos? Exactamente, tiene el Grupo Plaza, tiene una operadora de seguros, tiene transporte de pasajeros en Brasil, es decir, hay unos crecimientos realmente espectaculares. Sí, acá en provincias como Córdoba también tienen líneas de transporte. Exactamente. O sea, y este crecimiento que no es excluyente de Trenes de Buenos Aires, ¿no? Sino que con otros grupos sucedió lo mismo, se hizo con el manejo de subsidios discrecionales, llevándolos a negocios privados de las empresas y no manteniendo los servicios. Eso está a la vista, ¿no? La falta de mantención del servicio de trenes es algo que está a la vista. Y después hay otra particularidad, ¿no? Que todos los concesionarios privados tienen su empresa de mantenimiento de material rodante. Y esto porque es importante, ¿no? Y tiene que ver con esto de haber dejado en manos de los concesionarios el manejo de todas las variables, ¿no? Las comerciales, las técnicas, porque esto es lo que posibilitó, según muchas investigaciones, las prácticas de sobrefacturación, porque hacen arreglar las formaciones y los trenes y las máquinas a sus mismas empresas, son empresas del mismo grupo, cobrando por esos trabajos precios por encima de los del mercado, ¿no? Esta modalidad de concesión es la que surge del decreto 666 del 89, donde se cede la explotación integral de la concesión. ¿Qué es lo que posibilitó esto y qué consecuencias nos trajo? Un poco estas las que nos estás indicando, ¿no? Exacto. Sí, es que justamente antes, si bien Ferrocarriles Argentinos tenía sus problemas y tenía sus manejos irregulares de muchas situaciones, una licitación tenía que pasar por una determinada cantidad de controles públicos. Por ejemplo, la AGN, la SIGEN. Es decir, a partir de esta forma de operar los servicios, los concesionarios no tienen que pasar sus licitaciones por controles públicos. Directamente, si bien hacen licitaciones, los que participan en esas licitaciones son los mismos grupos que controlan las mismas empresas que controlan este grupo. ¿Crees vos que hubo alguna intencionalidad en utilizar este tipo de mecanismos? Voy a ser más directo. ¿Se pretendió favorecer a alguien o fue consecuencia de cómo se armó esta concesión? Bueno, es interesante, ¿no? Porque en política lo de la intención directa y lo de las condiciones es como un juego difícil de desentrañar, ¿no? Lo que sí yo creo, y me parece que está muy a la vista, es que, y esta es una característica del transporte ferroviario, ¿no? Los grupos que participan son fracciones de la burguesía local. Esto lo diferencia, fracciones de la burguesía local. Esto lo diferencia muy fuertemente de la extranjerización que supuso la venta del patrimonio público, ¿no? Las privatizaciones estuvieron a cargo prácticamente de grupos extranjeros.
Y en el caso de los ferrocarriles urbanos no, son grupos de la burguesía local que crecen muy fuertemente de la mano del Estado. Esto viene de antes, ¿no? No es simplemente no es con las privatizaciones, pero con las privatizaciones se profundiza mucho, ¿no? Antes me mencionabas, decías, no hay controles. ¿No se generó desde el sector público alguna acción que permitiera, por ejemplo, evitar la sobrefacturación? Es que en ese caso, como el que yo contaba, el mecanismo no, porque la empresa podría haberlo hecho, no es que es excluyente, ¿no? Pero como la empresa tenía a su cargo el manejo de todas esas variables, no tenía que pasar por un control público externo esas decisiones que tomaba. Ahora sí se conformó un órgano. Lo que pasa es que ese órgano que se conformó, que es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que fusionó otros dos órganos que se habían creado en 1993, pero que prácticamente no tuvieron ninguna incidencia en los procesos de concesión, tuvieron muchas dificultades porque sobre lo que tenían que operar eran funciones que se solapaban entre uno y otro organismo, tuvieron muchas fricciones. Finalmente se crea la Comisión Nacional en el 96, pero se crea una vez que ya se realizaron todas las transferencias de los servicios. Y cuando se crea, al órgano no se lo dota ni del personal necesario ni de las capacidades como para que pueda abordar el control del transporte. Pensá que el transporte, la CNRT no controla solamente los trenes, controla colectivos, controla a nivel nacional, controla cargas. En su momento, cuando se renegociaron los contratos con las empresas, en una audiencia pública, lo que saltó fue que la CNRT tenía solamente 12 agentes para controlar 250 estaciones, miles de kilómetros de vías. Es decir, el órgano está, pero es inoperante. Y fue inoperante políticamente porque también fue objeto de lo que se llama la colonización, ¿no? A empresas que tenían que ser controladas tenían personal en el organismo trabajando. Entonces eso fue complejo. Complejo. Verónica, ¿cuáles son los cambios más notables que tu investigación encuentra en esta materia en los gobiernos de Duhalde, de la Rúa y Kirchner respectivamente? Bueno, de la Rúa fue muy corto, ¿no? Prácticamente no tuvo posibilidad. Él intenta retomar los puntos que mayor disconformidad habían generado con las renegociaciones que venían de la etapa menemista, pero bueno, hay una deuda muy grande en ese momento que el Estado tiene con los concesionarios, eso también es importante, y bueno, pasa el gobierno prácticamente de la Rúa sin terminar de cerrar la cuestión, ¿no? Todos sabemos, bueno, se tiene que ir, los hechos del 2001, una crisis importantísima, una envergadura muy profunda, ¿no? Cuando Duhalde asume ese periodo corto también, bueno, asume con la crisis, ¿no? Y lo que instala Duhalde es, en el marco de la emergencia general, la emergencia ferroviaria. Ahora, Duhalde con ese decreto lo que hace es, de alguna manera, legitimar todas las prácticas que habían tenido los concesionarios, porque si bien se había anunciado que se iban a revisar justamente cómo habían actuado los concesionarios a lo largo del periodo anterior, eso finalmente no se hace y el decreto de la emergencia lo que hace es llevar la calidad del servicio a los niveles mínimos, suspende las inversiones, o sea, no revisa, digamos, cuál fue la acción previa de los concesionarios y también lo que hace es frenar las tarifas, o sea, no hay más aumento de tarifas, ¿no? Justamente por la crisis. Y después lo que hace también es sacar algunos elementos o mecanismos que funcionaban como para incentivar a los concesionarios a que mejoren el servicio. Como en un momento los concesionarios tenían la posibilidad de pedir un aumento o pedir más dinero para los subsidios si mostraban un mejoramiento de ciertos indicadores de calidad. Bueno, con el decreto de emergencia ferroviaria eso se termina también. Entonces, justamente eso profundiza mucho más las condiciones negativas que ya venía funcionando el servicio. Con el gobierno de Kirchner es más complejo porque se toma el tema ferroviario, ¿no? Hay renegociaciones con los contratos, se empiezan a visualizar un poco estas prácticas, pero yo creo que hay que tener presente también que cuando asume Kirchner, asume con el 22%, ¿no?, de los votos, ¿no? Esto indica una debilidad de un gobierno y lo primero que tiene que hacer es negociar con los sectores. Entonces, habían habido, digamos, habían habido incumplimientos de las dos partes, había habido incumplimientos de las empresas y había habido incumplimientos de los gobiernos.
Entonces medio como lo que empieza a suceder, desde mi perspectiva, es como un mantenimiento del statu quo de que la cosa es así, ¿no? Bueno, yo no me meto mucho con vos, pero vos tampoco me molestás demasiado a mí, ¿no? Sí, en términos poco sociológicos, pero me parece que un poco lo que sucedió eso. Ahora después sí hubo quitas de concesión. Está abierta igual la pregunta de por qué se le quitó a Metropolitano y no se le quitó a Trenes de Buenos Aires cuando las prácticas eran similares, ¿no? Es compleja la cosa. Lo mismo la inserción que se le da a los sindicatos, ¿no? En el 2006, uno de unos personajes más importantes del sindicato de la Fraternidad asume como subsecretario de Transporte Ferroviario, ¿no? Y esto tiene que ver también con la necesidad de negociar con determinados sectores. Ahora bien, una cosa es la necesidad de negociar y de darles un espacio, y otra cosa es que, bueno, el modo como esos sectores manejaron la cosa en términos del transporte ferroviario, ¿no? Me vas a odiar por esta pregunta, pero estamos en el tiempo de cierre del programa y casi te pediría por sí o por no. Ajá. Sé que no hace a tu investigación, a tu trabajo doctoral, pero me gustaría tener tu apreciación. Los gremios, de alguna manera lo venías manifestando, ¿inciden los distintos gremios que todos conocemos que participan en ferrocarriles, inciden en la calidad del servicio? Inciden indirectamente, sí, inciden indirectamente de forma negativa, creo yo. Me parece que el episodio del asesinato de Mariano Ferreira puso a la luz una serie de prácticas de lo más negativas, donde fracciones de trabajadores explotan a otras fracciones de trabajadores para mantener su poder y como negocio económico, porque tienen empresas tercerizadas en las cuales contratan trabajadores en situaciones sumamente precarias. Así que esa me parece que es la dificultad más importante, ¿no? Ahora sí, Verónica, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. A ustedes también, gracias por acompañarnos y los espero la próxima semana en esto que hemos dado en llamar ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Buena vida para todos.